Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy del 4 de mayo, identificación de parámetros. Les aviso que empecé a grabar. El objetivo de la clase de hoy entonces es terminar de revisar la unidad 3 o el capítulo 3. Se me olvida siempre como lo mencionamos. Así que vamos a eso efectivamente. En la vez pasada habíamos quedado en revisar variable aleatoria y proceso aleatorio. Proceso aleatorio es básicamente una variable aleatoria con dependencia temporal. Y ahora queremos entonces revisar en esta segunda parte consecuencias de la definición propuesta sobre mínimos cuadrados, qué repercusiones puede tener entonces la noción de un proceso estocástico o de una variable aleatoria en mínimos cuadrados. Y como un anexo, pero relevante, uh, análisis de componentes principales, PCA. ¿Sí? Un poco más ortogonal PCA, pero en términos del hilo conductor que estamos siguiendo. Pero es siempre bueno echarle una mirada. ¿Sí? Si no tenemos nociones de PCA, por lo menos que alguien le mencione el nombre. Entonces, para mínimos cuadrados, lo más fácil es entrar directamente a un ejemplo. Entonces, en mínimos cuadrados, en general, lo importante es tener los datos que nosotros medimos son el y sub i y la colección de datos que me genera el x sub i, son mis regresores. Y como está en fila, le ponemos una respuesta. El teta 0 es el valor de parámetros verdadero, el que realmente genera los datos. Pero nosotros medimos el y. Y el y, además, le suma un ruido de medición B sub i. Y el ruido de medición B sub i yo sé que está, pero no sé cuánto vale. Y eso es lo que genera mi teta sombrero al final. Ojalá que mi teta sombrero fuera teta 0, pero el BI me va a correr un poco. Y nos hemos hecho un poco los lesos con respecto al BI, pero sabemos que básicamente constituye un proceso estocástico. Entonces, no hemos hecho leso en la consecuencia del hecho de que BI sea un proceso estocástico. Entonces, intentamos dar un paso más de tomar eso en cuenta, a eso me refiero. Y eso posiblemente no sea considerar todas las consecuencias de BI un proceso estocástico, pero va a ser más de lo que ya hemos hecho hasta ahora. Consideramos entonces como ejemplo este mínimo cuadrado, o sea, mejor dicho, esta es una estructura lineal en los parámetros que utilizamos como punto de partida para mínimo cuadrado para unos regresores genéricos x sub i, transpuestos aquí para que sean filas. Consideremos en particular el caso en que en realidad lo que estamos estimando es directamente el parámetro. ¿Sí? Eso significa, como aparece acá, significa efectivamente que estamos considerando los regresores como uno. ¿Sí? O sea, efectivamente estamos diciendo mi modelo propuesto es directamente teta 0 más b. ¿Sí? Ahí le ponemos un 1 por. ¿Sí? Entonces, y teta 0 está en lo real. ¿Sí? Entonces, como queremos hacer mínimos cuadrados, le ponemos el un medio adelante estratégicamente, ya sabemos, y el funcional detrás de mínimos cuadrados es la diferencia a el error de estimación cuadrático. Entonces tengo mis mediciones y tengo mi parámetro, mi posible explicación. Acuérdense que en realidad lo que nosotros planteamos en general es un medio sumatoria de las mediciones menos la explicación. ¿Sí? La estructura de explicación que nosotros proponemos. Entonces este es el error de estimación. Cuadrático porque lo tenemos elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, y normalmente lo que hacemos, decimos g θ en general va a ser lineal a los parámetros. ¿Sí? Y en particular, para este ejemplo, estamos diciendo
g de teta es directamente teta. ¿Sí? Entonces, con eso efectivamente tenemos un funcional para este ejemplo, dado de la forma y sub i menos teta al cuadrado. ¿Sí? Por supuesto, el objetivo de mínimos cuadrados es minimizarlo. Y fíjense aquí que estamos con teta en los reales, o sea, tiene una sola dimensión, es un número no. Bueno, nosotros sabemos que si aplicamos mínimos cuadrados a esto, entonces mínimos cuadrados va a ser, perdón, tanta letra griega, ya me confundí. Va a ser phi transpuesto phi a la menos 1 por phi transpuesto por y. Y lo que estamos diciendo es que, perdón, por y vector. ¿Sí? Por y vector. Por y vector. Entonces, como este es el modelo que se propone, esto implica que el phi es una colección de puros 1. ¿Sí? Porque y el i son todas mis mediciones disponibles. ¿Sí? Entonces, si ese es el caso, el teta transpuesto n va a ser puro 1 acostado, porque están transpuestos, y hay un solo regresor, así que una sola columna. Aquí está el phi a la menos 1, o sea, esto es phi transpuesto, esto es phi. Aquí tengo que tener una columna, perdón, una fila de puros 1, porque este es phi transpuesto. Y aquí tengo todas mis mediciones. Este es el i par. Entonces, si multiplico esto con esto, me queda 1 más 1 más 1 más 1, n veces a la menos 1. Y aquí me queda, multiplico estos dos, me queda i1 más in. Y esto entonces, como tengo 1 más 1 más 1 n veces, esto en realidad es igual a n, pero está a la menos 1. Así que aquí me queda un 1 sobre n. Y esta es la suma de los valores de y. ¿Sí? Así que lo que tenemos entonces es que mínimos cuadrados, para el ejemplo en el cual la estructura es directamente el parámetro, el estimado de mínimos cuadrados es el promedio de las mediciones algebraico. ¿Sí? Y eso efectivamente es lo que estamos notando acá. Si tenemos ese funcional, si tenemos ese modelo, junto con ese modelo, entonces el estimado de mínimos cuadrados es simplemente el promedio de la medición. Entonces, veamos una consecuencia, como queremos mencionar acá, veamos una consecuencia del hecho de asumir finalmente, o de dejar de darle vuelta al asunto. De asumir que efectivamente tenemos un proceso estocástico ahí, un BI. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Una de las consecuencias podría ser, bueno, echemos una mirada al segundo momento central, lo habíamos dicho, no me acuerdo ya, ¿sí? Pero la diferencia, la esperanza de la diferencia entre el valor verdadero de teta cero y el valor estimado, todos estos cuadrados, ¿sí? Este es un segundo momento. ¿Cómo lo llamamos? Segundo momento central, creo que, o normal. No es normal, normal está reservado. Así que debería ser central, yo creo. Pero bueno, esta expresión de acá. Entonces, el desarrollo, ahí se saltan algunos pasos. Entonces, espera, no que no es rojo, que no es negro. Entonces, el desarrollo de esta diferencia, bueno, uno puede ver ahí, dice, ok, es el punto de partida, pero sácata, inmediatamente tiene esta expresión. ¿Cómo llegó a esta expresión? Bueno, vean. Lo primero que hago es reemplazar el teta n en sombrero. Y nosotros sabemos que es 1 sobre n por el promedio de las mediciones. Todo eso es cuadrado. ¿Sí? Pero ahora me gustaría juntarlo el y con el teta 0. Entonces, para hacer eso, un truco sucio, dice, bueno, yo puedo multiplicar por n el teta 0
y dividir por n el teta 0. ¿Y de qué me sirve eso? Me sirve porque ahora el n teta 0 de arriba, igual que el caso del 1 más 1 más 1 que me dio n veces, el caso es lo mismo que decir teta 0 más teta 0 más teta 0 más teta 0 n veces. O sea, n por teta 0 es lo mismo que la sumatoria de 1 hasta n de teta 0. Sin olvidar que estamos dividiendo por n, porque no quiero cambiar la expresión. Entonces, ahora este 1 sobre n está en ambos términos y lo puedo factorizar y sacar afuera del paréntesis cuadrado. Así que afuera me queda un 1 sobre n cuadrado. Y aquí me quedan sumatorias. Ambas las voy a escribir. Sumatoria de teta 0 menos sumatoria de yi. Y son compatibles porque ambas suman hasta de 1 hasta n mayúsculo. Así que en realidad las puedo juntar. Así que ese es el paso siguiente. N cuadrado, sumatoria de teta 0 menos y de esto al cuadrado. Pero nosotros sabemos, por otro lado, que... bueno, no lo puedo colocar acá. Nosotros sabemos, y lo vamos a colocar en rojo por acá. ¿Sí? Nosotros sabemos que todas las menciones que yo recibo son del teta 0 más el BI. ¿Sí? Porque en particular mi modelo era por 1. Entonces, ahora reemplazo eso, reemplazo el yi. Entonces me queda la esperanza, 1 sobre n cuadrado, sumatoria de teta 0, dentro del argumento de la sumatoria, menos teta 0 más BI. ¿Sí? Todo eso al cuadrado. Ahí. Entonces, claramente, ahí este teta 0 se me va a cancelar con ese teta 0. Y me va a quedar entonces la esperanza de 1 sobre n cuadrado, sumatoria de menos BI, todo eso al cuadrado. Entonces, el menos se me va a ir con el cuadrado y me va a quedar entonces finalmente la esperanza de 1 sobre n cuadrado, sumatoria de los BI al cuadrado. Y ahora agregamos bueno, el 1 sobre n cuadrado lo puedo sacar afuera totalmente. ¿Sí? Así que aquí me queda la esperanza de la suma de los BI's al cuadrado. Y lo que agregamos ahora es el supuesto de que BI es idénticamente, independientemente distribuido. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que el BI tiene una distribución, el BI y el BJ tienen la misma distribución, digamos, por ejemplo, mu sigma cuadrado, ¿sí? Vienen de la misma bolsa de distribución, pero el BI es independiente del BJ, ¿sí? Todos tienen la misma distribución, pero el BI no se habla con el BJ en términos de probabilidad, ¿sí? Y eso en particular significa de que, perdón, este le ponemos esperanza 0. Sí. Entonces necesitamos que sea ID, o sea que tenga la misma distribución. ¿Sí? Un ejemplo es que fuera normal, pero no tiene por qué ser normal en particular. ¿Sí? Vamos a borrar bien y vamos a estar ahí. Un ejemplo sea normal. ¿Sí? Por ejemplo, la voy a poner ahí en palabras. Normal. BI, esto implica entonces que la esperanza, lo vamos a hacer, ¿cómo lo podemos hacer acá? Vamos a hacer por acá abajo. BI es independiente de BJ. Entonces, como BI independiente de BJ, entonces esto implica que, por ejemplo, cuando tengo la esperanza del producto, eso es la esperanza de uno por la esperanza del otro. ¿Sí? Esa es la consecuencia de independencia. Y además, consideramos que la esperanza de BI vale 0. ¿Sí? Tiene esperanza 0. Puede ser normal o no, pero su primer momento vale 0. Entonces, con toda esa herramienta bajo el brazo, o sea, con todo ese supuesto ahora bajo el brazo, ¿sí? El paso siguiente es efectivamente calcular esta esperanza. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo ahí es calcular la esperanza de esta sumatoria al cuadrado. Pero efectivamente la sumatoria al cuadrado, o sea,
tengo b1 al cuadrado más b2 al cuadrado más bn al cuadrado más b1 por b2 más b2 por b1 más b1 por bn más bn por b1 más y muchísimos términos más. ¿Sí? Ahora, esto es una esperanza. La esperanza es lineal, o sea, la esperanza entra dentro. ¿Sí? La esperanza entra dentro. Eso significa que aquí voy a tener la esperanza de b1 al cuadrado más la esperanza de bn al cuadrado, ¿sí? Todos los términos al cuadrado. Después voy a tener la esperanza de b1 por b2, por ejemplo, ¿sí? Y todos los otros términos cruzados. Y aquí voy a aplicar efectivamente las propiedades que estamos mencionando de los supuestos que están acá en rojo. Esto significa que la esperanza de los productos cruzados va a ser la esperanza, como son todos productos de variables independientes, va a ser la esperanza de B1 por la esperanza de B2, ¿sí? Porque son independientes el B1 con el B2 y el B1 con cualquier otro, y cualquiera con cualquier otro, mientras no sea consigo mismo, pero consigo mismo el término cuadrado, y ya lo tenemos anotado acá, ¿sí? Así que en todo producto cruzado no van a ser el mismo, el BI no va a ser I igual a J. Entonces, toda esperanza de tu producto cruzado, bajo el supuesto de independencia, yo lo puedo separar como el producto de la esperanza de cada uno por separado. Pero la esperanza de cada uno por separado vale 0. ¿Sí? Así que todos estos productos cruzados me suman 0. Y me quedan estos. Entonces, ¿y cuál es la esperanza de la variable al cuadrado cuando tiene esperanza 0? Cuando la esperanza al cuadrado, cuando la esperanza en sí es 0, cuando el primer momento es 0, entonces su segundo momento es igual a la varianza. Entonces, aquí tengo, mejor dicho, aquí tengo, ¿cuál es la esperanza de B1 al cuadrado? Bueno, sigma cuadrado, cuando de sigma cuadrado es la varianza. ¿Sí? ¿Y cuál es la esperanza de Bn al cuadrado? Como están idénticamente distribuidos, es exactamente el mismo sigma cuadrado, porque vienen de la misma distribución. ¿Sí? Pero son independientes unos con otros, pero vienen de la misma distribución, tienen los mismos parámetros de la función de densidad de probabilidad. Y esto n veces. Por lo tanto, aquí me queda 1 sobre n cuadrado, y me queda sigma cuadrado sumado n veces, por lo tanto arriba me queda n por sigma cuadrado, esta n se cancela con este cuadrado, y me queda entonces sigma cuadrado sobre n. Entonces, aquí hemos trabajado las consecuencias del hecho de que BI ahora lo consideramos efectivamente un proceso estocástico. Entonces, si tomamos esa medición, en la diferencia entre el parámetro que me debiera haber dado, el parámetro verdadero θ0, y el parámetro que me da con mínimos cuadrados estimados, θ sombrero sobre n al cuadrado, la esperanza de eso entonces es sigma cuadrado sobre n. ¿Sí? Y fíjense ahí, esta es una diferencia cuadrática. Entonces, si fueran igual este sombrero con este 0, esto me debiera dar 0. Pero no me da 0, me da si hubiese identificado exactamente, si no hubiese ruido. Y efectivamente ese es el punto, porque si hay ruido, entonces hay un sigma cuadrado, hay una varianza de ese ruido. Por lo cual me dice, tu θ sombrero nunca va a ser el θ0. Pero la expresión es inversamente proporcional al n, en mayúsculo. Y el n mayúsculo son la cantidad de datos. Entonces, la mala noticia, asumiendo el hecho de que efectivamente el BI está ahí y cuáles son sus consecuencias, es que mi θ sombrero no va a ser θ0. La buena noticia es que en la medida en que yo tenga más datos, más cerca va a ser el θ sombrero que el θ0 en términos cuadráticos, diferencia cuadrática, porque vamos a estar dividiendo por números cada vez más grandes. ¿Sí? Si tengo 100 datos, digamos que sigma cuadrado vale 20. Si tengo 100 datos, entonces voy a ver 20 sobre 100 me va a dar 0,2. ¿Sí? O sea, va a haber una distancia en promedio de 0,2 en cuadrático, distancia de la diferencia cuadrática de 0,2 entre el θ sombrero que yo calcule con 100 datos y el θ0 verdadero que me debiera haber dado. Pero si ahora trabajo con 10.000 datos, esa distancia pasa a ser 0,02. ¿Sí? Entonces, no la puedo hacer 0, pero la puedo reducir a mi propia voluntad, considerando más datos. ¿Sí? Y de ahí viene la lógica en identificación entre más datos mejor. ¿Sí? Si puedo tener 10.000 datos, fantástico, pero si puedo tener 100.000 datos, mucho mejor. Porque en este tipo de evaluaciones de la calidad de mi estimado θ sombrero,
en donde empieza a impactar eso. Y ese impacto es debido a considerar efectivamente la propiedad estocástica del ruido de medición B. Así que eso es todo lo que está detrás de esto. Así que son varias gimnasia mental que se hace acá para llegar a ese resultado. Pero la desarrollamos paso a paso, así que ya no debiera ser sorpresa, espero. Aquí me queda la duda si... A veces no, está bien, estamos andando con el micrófono. Ok. Podemos también evaluar, y esto se lo dejo para que lo vean ustedes, podemos evaluar efectivamente cuál es el valor del funcional en el estimado. O sea, volvemos al funcional de mínimos cuadrados y reemplazamos el teta de la minimización por el estimado que encontramos de mínimos cuadrados, y el resultado, sigan los pasos, como ejercicio se los dejo, y debieran llegar a la conclusión que efectivamente ese valor del funcional en el punto óptimo teta sombrero n está dado por los datos menos 1, de mayúsculo menos 1 por sigma cuadrado. ¿Sí? ¿Qué nos dice ahora? Que esto es proporcional al número de datos. O sea, entre más datos tengo, más grande va a ser el mínimo del funcional. ¿Sí? También multiplicado por la varianza. O sea, entre más grande la varianza del ruido, entre más malo es tu sensor de medición, entonces más grande va a ser el valor mínimo de tu funcional. Acuérdense que estos funcionales son funcionales convexos, o sea, son como una parábola en general. ¿Sí? Por lo tanto, el punto mínimo, entonces, el valor de la parábola del punto mínimo es lo que estamos hablando acá. Entonces, esto quiere decir que está simplemente creciendo con respecto a un cero absoluto, el valor de este mínimo, si tengo más datos. Entonces, por un lado, mejora mi distancia, se achica mi distancia entre teta sombrero y teta cero, si aumento los datos, pero por otro lado, el valor del mínimo del funcional crece. ¿Sí? Pero es que no es que no importe mucho en general, ¿no? Entonces, vámonos ahora para el caso general, vámonos ahora para el mínimo cuadrado, no el ejemplo, sino que el mínimo cuadrado, que lo único que imponemos en mínimo cuadrado es el hecho que la estructura de explicación de regresores sea lineal en los parámetros, o sea un xy transpuesto por el teta, no por el teta cuadrado, ni raíz de teta, ni productos de teta, de componentes de teta. Entonces, ¿cómo evaluamos la calidad de nuestro estimado? Bueno, el primer factor en mínimos cuadrados es considerar la esperanza del estimado. ¿Sí? Y la esperanza del estimado en mínimos cuadrados da teta cero. ¿Por qué eso? Veamos. Ok, ya no me acuerdo si debiéramos poder hacerlo bien. Déjame ver si lo podemos hacer. Ok, déjame ver si lo podemos hacer. Entonces, la primera cosa dice, nosotros hicimos el ejemplo con la diferencia cuadrática, pero en realidad lo que estamos diciendo ahora es que, agregando a eso, es que una medición interesante a hacer es sacarle simplemente la esperanza a nuestro estimado. Esto significa de que yo hago varias identificaciones, hago varios procesos de identificación con el proceso bajo las mismas condiciones de proceso, valga la redundancia, trabajando en el mismo punto de operación, por ejemplo. Entonces, y propongo la misma estructura para 10 ejercicios de identificación. Y obtengo 10 parámetros. ¿Sí? Y le saco la esperanza muestral a esos 10 parámetros. Entonces, y esta es la esperanza teórica, por lo tanto, entre más ejemplos más experimentos de identificación hago bajo las mismas condiciones, del mismo proceso, bajo la misma estructura, el promedio de esos parámetros identificados, estimados, va a tender a ser el parámetro verdadero. ¿Sí? Entonces, pero aquí queremos hacerlo para mínimos cuadrados, o sea que aquí tenemos que colocar la estructura de mínimos cuadrados. El teta sombrero no es cualquier teta sombrero de n, es el teta sombrero de mínimos cuadrados. Digamos que los regresores no son estocásticos, ¿sí? Entonces, estos salen afuera, porque es como un número. Y aquí me queda la medición del i, pero el i ya sabemos que es perdón, aquí son, sí. Aquí me equivoqué. El i son phi transpuesto por teta. El i es phi transpuesto por teta 0 más b vector. ¿Sí? Y aquí nuevamente aquí hay una esperanza. Entonces, phi transpuesto, phi a la menos 1, phi transpuesto.
Y la esperanza es nuevamente un operador lineal, así que aquí tengo una suma. Eso significa que me queda la esperanza de phi transpuesto por θ 0, vector, más la esperanza de B. Ahora, phi transpuesto θ 0 también son deterministas. Por lo tanto, lo que estamos diciendo aquí, que lo único estocástico es B. Entonces, aquí me queda phi transpuesto phi a la menos 1, phi transpuesto. La esperanza de un valor determinista es el mismo valor determinista. No cambia absolutamente nada. Y aquí la esperanza de B, la esperanza entra dentro de cada una de las componentes. Y estamos trabajando con un B con media 0. Por lo tanto, cada uno de estos muchachos va a valer 0. Y me queda entonces phi transpuesto phi a la menos 1, phi transpuesto, perdón, aquí me debo equivocar. Este tiene que ser phi entonces. No puede ser phi transpuesto. ¿Sí? Porque tiene que pasar justamente esto ahora, de que aquí me queda entonces phi, me queda θ 0, y esto es lo mismo, pero a la menos 1, así que esto se cancela con eso. Y me queda entonces el resultado que estamos viendo, que la esperanza del estimado de mínimos cuadrados es el valor verdadero. ¿Sí? Eso quiere decir excelente. Esto significa que mínimos cuadrados es un estimado insesgado o unbiased estimado. Fantástico. La covariancia de la estimación es una segunda, ¿cómo se llama esto? Es una segunda coordenada de evaluar la calidad de mi estimado θ sombrero n. Y lo acabamos de hacer para el ejemplo de un solo parámetro, pero si lo generalizamos, y también se lo dejo como desafío para ustedes, si lo generalizamos, o sea, si asumimos una estructura genérica con las regresiones phi, entonces debiéramos llegar a la conclusión de que entonces sigma cuadrado phi transpuesto phi a la menos 1. Este resultado converge al anterior en la medida en que considero phi como una columna de puros 1, ¿sí? Y me queda el 1 sobre n dividiendo ahí, o sea, lo que está dentro de paréntesis la menos 1, en realidad es n cuando phi es puro 1, pero esto para un phi cualquiera. Entonces, pero para un phi cualquiera igual, entonces el determinante de phi transpuesto phi va a crecer, y a la inversa, entonces va a ser igual, inversamente proporcional al número de datos. Va a tener igual ese efecto. Y podemos también, y eso es bueno anotarlo por ahí, digamos, podemos también, a través de nuestro mínimo cuadrado y a través de nuestras mediciones, podemos también obtener una expresión para una estimación insecada del sigma cuadrado, ¿sí? de la varianza del ruido. Asumimos, y hemos usado varias veces, que el ruido tiene esperanza 0, pero no hemos dicho nada sobre el sigma cuadrado. Entonces, ¿de dónde yo puedo sacar cuál es la varianza del ruido? Bueno, una cosa que podría hacer es una prueba en abierto, digamos, o sea, no ponerle ninguna excitación al proceso, o idealmente una excitación 0, y medir la salida, y asumir entonces que, aplicando superposición, lo que estamos midiendo es solo el efecto del ruido, y con eso tratar de deducir la varianza del ruido. Pero en general es un problema más o menos cabrón. Entonces, pero aquí tenemos el resultado, que dice que ¿tiene usted mediciones? Sí. ¿Aplicó usted mínimos cuadrados? Sí. ¿Evaluó usted el mínimo del funcional? Sí. ¿Lo ha hecho varias veces? Sí. Promédielo. Y eso trabájelo como la esperanza muestral. Multiplíquelo por 2, divídelo por el número de datos menos las dimensiones del parámetro θ. Y eso entonces es un estimado del sigma cuadrado insesgado. Eso quiere decir que si lo hace muchas veces, entonces va a tener varios valores del sigma cuadrado. Y si le saca el promedio de esos valores del sigma cuadrado, porque sesgado significa esto, sáquele el promedio a los valores de esos varios valores del sigma cuadrado estimados que usted tiene. Entonces, en promedio, ese valor va a tender a ser el valor verdadero de la varianza. ¿Sí? Aquí faltaría un sombrero, efectivamente, porque es un estimado del sigma cuadrado. ¿Sí? Pero ya hay tantas letras que no queremos, consideramos que se consideró que fuera más enredo
colocarle un sombrero ahí. ¿Sí? Entonces ahí explica un poco también la motivación de por qué está evaluando el funcional en el valor, por qué está haciendo esto. ¿Sí? Porque me sirve después para posiblemente estimar la varianza del ruido de medición. ¿Sí? Podría servir para eso. Ok, entonces aquí está la explicación de efectivamente del Isengao. Aquí está la explicación, sí, si lo pueden revisar. Intenta hacerlo ustedes primero y después verifiquen acá los pasos. Aquí está la explicación del funcional y llegamos a este resultado fantástico en general. ¿Sí? Por si están interesados en sacar adelante la estimación del cosa de dividir ahora, tengo 2J sombrero N, pasamos dividiendo ND y tenemos entonces este valor de acá. Y aparece la esperanza porque lo estamos haciendo sesgado. ¿Sí? Estamos viendo el sesgo de eso. Excelente. Ok. Consistencia. Dadas estas condiciones de sesgo, de analizar el primer momento de mi estimado y analizar el segundo momento central de nuestro estimado teta sombrero, entonces surge una condición de consistencia. O sea, una estimación teta sombrero de un parámetro teta cero se dice consistente si la diferencia entre ellos se torna despreciable cuando el número de muestras aumenta. ¿Sí? Es decir, cuando esta diferencia cuadrática entre el estimado que yo tengo y esto podría no ser mínimo cuadrado, puede ser cualquier algoritmo de estimación que uno use, ¿sí? Pero si en la medida que yo aumento los datos, esa diferencia del segundo aumento central tiende a cero, entonces se dice que es un estimado consistente. Y lo vemos ahí, ¿no? Entonces, lo que idealmente uno quisiera es efectivamente las dos cosas al mismo tiempo. Quisiera tener insesgado, que esta línea segmentada, y quisiéramos tener esta consistencia, quiere decir que esta variabilidad es un poco el segundo momento central de nuestro estimado respecto al estimado verdadero, es un poco como la varianza de nuestro estimado respecto al valor que me debiera haber dado. ¿Sí? Entonces, queremos que en la medida que los datos aumenten, esta coordenada horizontal son el número de datos que consideramos para la estimación, quisiéramos que esa varianza disminuya. ¿Sí? Nunca va a ser cero, a menos que tenga infinitos datos, pero quisiéramos estar en esta situación. Y mínimo cuadrado tiene esta condición. Es insesgado y es consistente, porque vimos que este segundo momento central entre el estimado y valor verdadero, el mínimo cuadrado es inversamente proporcional al número de datos. Por lo tanto, entre más datos tengo, más cercano a cero es. Y tiene efectivamente esta propiedad. ¿Sí? Que se refleja acá. Cuando nosotros tomamos un corte transversal acá, lo que estamos diciendo es que nuestro estimado, ¿sí? En términos de su distribución de probabilidad, está centrado alrededor del valor verdadero, porque es insesgado, y tiene esta varianza alrededor del valor verdadero θ cero. Y en la medida que es consistente, en la medida que trabajo con más datos, la campana se estrecha. ¿Sí? Y por lo tanto, seguimos centrados en θ cero y hay menos para ambos lados. ¿Sí? Hay menos espacio para moverse a ambos lados porque la varianza es menor. Excelente. Y mínimo cuadrado tiene ambas cosas. O sea, es bueno y bonito. Barato no sé si será, digamos, pero probablemente comparado con otro algoritmo también más encima es barato. ¿Sí? El otro algoritmo puede ser bastante complicado. Hay una revisión acá que se llama el mejor estimador lineal Blue, es Best Linear Unbiased Estimator. Entonces se hace la pregunta, de todos los estimadores que nosotros podríamos proponer, y no necesariamente mínimos cuadrados, de todos los estimadores que nosotros podríamos poner que fueran lineales, ¿sí? Que fueran una explicación lineal de las mediciones que nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es el mejor? O sea, básicamente estamos diciendo, fuera que nuestro estimado fuera una relación lineal de los datos, ¿sí? Una matriz L que no conozco, pero puede ser cualquiera. Pero lo único que pedimos es que nuestro estimado sea lineal en las mediciones Y. O sea la medición Y multiplicada por una matriz, ¿sí? L transpuesta en este caso. ¿Sí? No queremos los datos al cuadrado, no queremos raíces de datos, cosas por el estilo. Un poco como dar vuelta lo que veníamos conversando. Antes hablamos lineal en los parámetros, pero ahora estamos hablando del parámetro y pedimos que el parámetro nos preguntamos para todos los estimadores en los cuales el parámetro resultante sea lineal de las mediciones, ¿cuál es el mejor? ¿Sí? Entonces decimos, bueno, el único supuesto es que nuestro estimado es de la forma L transpuesto Y y tenemos un valor verdadero θ cero.
calculemos la diferencia entre los dos, ¿sí? Planteemos la diferencia entre los dos, ¿sí? Entonces dice, ok, ya planteemos la diferencia, o sea, planteemos teta sombrero a la n, teta sombrero sub n menos el valor verdadero, pero estamos planteando como supuesto que el teta sombrero de n es lineal en las mediciones, o sea, L transpuesto Y, así que lo reemplazamos ahí, L transpuesto Y, pero nosotros sabemos qué cosa acá, nosotros sabemos qué pasó acá en la última línea. Bueno, en la última línea lo que está pasando es, veamos si podemos deducir qué está pasando. Tenemos entonces, planteemos un teta tilde. Entonces decimos I es, perdón, me adelanté. Estamos diciendo, nuestro estimado es una combinación lineal de los datos. Dice, bueno, planteemos la diferencia entre nuestro estimado y el valor verdadero. En el caso específico en que nuestro estimado sea una combinación lineal de los datos. Y ahora nosotros sabemos que de todas maneras nuestros datos vienen dados por phi teta 0 más un BI. ¿Sí? Voy a ver si lo estoy haciendo. Primero lo hago y después voy a ver si me calza. No, veámoslo al tiro mejor. ¿Sí? Ahí es... sí, está bien. ¿Sí? Entonces, reemplazo ahí el Y como... Porque seguimos en el caso de que es lineal en los parámetros también. ¿Sí? La medición ahora es lineal en los parámetros. ¿Sí? Esto venía de antes. Esto venía de antes. Y este es el supuesto extra que estamos agregando ahora, que además nuestros parámetros son una combinación lineal de estas mediciones. Entonces, lo reemplazo ahí. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que I barra. Y junto las cosas, entonces aquí ¿qué me queda? Me queda L transpuesto phi por teta 0 menos teta 0 más L transpuesto por BI. Y nos gustaría dejar el teta 0 junto, así que lo factorizamos y nos queda L transpuesto phi menos identidad por teta 0 más L transpuesto por BI. Perdón, BI nada que ver. Me caí ahí. ¿Sí? Son todos los BI, pero junto en un solo vector B. Así que acá también tengo que arreglarlo. Esto es un solo vector B, este es un... borrarlo mejor. Entonces, este es el vector de mediciones B, este es el vector de mediciones B y este es el vector de mediciones B. Ok, excelente. Entonces, así es como llegamos a este punto que está acá. ¿Sí? Entonces, para hacer un estimador no sesgado, debiéramos llegar a la conclusión de que si le sacamos la esperanza a la diferencia entre el estimado y el valor verdadero, tendría que darme 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros le sacamos la esperanza para ser insesgado, entonces esto debiera implicar que la esperanza del teta tilde tendría que darme 0. ¿Sí? Porque la esperanza nuevamente es un operador lineal, ¿sí? Y teta tilde es la diferencia entre teta sombrero y teta 0. Así que la esperanza entraría adentro y la esperanza de teta 0, pero teta 0 es un valor fijo. Por lo tanto, aquí me quedaría la esperanza de teta sombrero n menos teta 0. Y si fuera sesgado, entonces la esperanza de teta sombrero n sería el mismo teta 0. Entonces ahí me daría 0. Entonces estamos diciendo básicamente lo mismo. Sí, el hecho de que el hecho insesgado significa que la esperanza de teta sombrero n es teta 0. Pero significa al mismo tiempo que la esperanza de teta tilde tiene que darte 0, donde teta tilde es la diferencia entre los dos, por propiedad de linealidad de la esperanza. Eso es lo que estamos argumentando acá. Entonces, bueno, apliquemos eso. Significa que apliquemos entonces la esperanza de teta sombrero tilde a la expresión que tenemos acá. O sea, me queda la esperanza de L transpuesto phi menos identidad teta 0 más L transpuesto por B. Nuevamente por linealidad, esa es la esperanza del primer término, teta 0, más la esperanza del segundo término. ¿Sí? Tengo recuerdo que trabajamos todo como determinista menos B. Eso significa de que efectivamente aquí me queda L transpuesto phi menos identidad teta 0. La esperanza no le hace nada. El L transpuesto sale fuera y me queda la esperanza del vector B. Pero eso sabemos que entra dentro de cada componente y cada componente tiene esperanza 0. Así que eso se va.
Pero entonces, ahora la pregunta, ¿cuándo esto es cero? ¿Sí? Bueno, el teta cero no es cero. Por descarte, el teta cero no puede ser cero. Entonces, la única posibilidad de que me dé cero es que cuando el L transpuesto phi me dé identidad, me dé cero. ¿Sí? Tengo que imponer esa condición para tener I sesgado. Muy bien. Y eso significa efectivamente que tengo que imponer, para I sesgado, tengo que imponer que el L transpuesto phi sea identidad, ¿sí? Que es el último paso que me falta acá. Entonces, para I sesgado, cualquiera que sea este L, tiene que cumplir que L transpuesto por phi me dé la identidad, ¿sí? Para ser I sesgado. Entonces, bien, esto es para I sesgado. Y después queremos encontrar un L tal que minimice la covarianza, ¿sí? Porque queremos el mejor estimador lineal, ¿sí? Queremos y mejor en el sentido de que me haga efectivamente la covarianza lo más pequeño posible. Entonces, si yo le saco la covarianza al teta sombrero, ¿sí? Y acuérdense que en la covarianza inmediatamente es el segundo momento central, o sea, significa de que tengo el estimado, que lo subimos lineal en las mediciones, menos el valor verdadero en esta expresión que aparece acá adentro. Le sacamos la esperanza, lo dejamos como ejercicio. Entonces, aquí me queda entonces L transpuesto por R por L, donde el R es a la covarianza del ruido, ¿sí? Y es diagonal, porque nuevamente aquí tenemos que los B son independientes y tienen esperanza cero, así que todos los productos cruzados que aparecen fuera de la diagonal se hacen cero. Y dentro de la diagonal me aparecen los sigmas cuadrados nomás, ¿sí? Y sujeto entonces a L transpuesto phi igual a identidad para que sea insincado, y L transpuesto B igual a 0, ¿sí? Ok, ahí está todavía trabajando, y eso está bien, digamos, porque el L transpuesto sale fuera y ve que la esperanza de B y la esperanza de B vale 0, así que eso también se cumple. O sea, estamos asumiendo básicamente que el B es de esperanza 0. Entonces, si es el caso, el funcional, a minimizar viene dado por esta expresión de acá. El funcional a minimizar de la covarianza, como queremos minimizar la covarianza, entonces aquí está la covarianza, L transpuesto R por L, ¿sí? Y lo queremos minimizar en L, porque la pregunta es ¿cuál es el mejor en la estructura lineal de estimado, de la estructura lineal L, transpuesta en este caso, con las mediciones? Entonces la pregunta aquí es, esto no es el mismo J de mínimos cuadrados, J es para un funcional cualquiera que quiero minimizar. En este caso quiero minimizar L transpuesto R por L, porque queremos minimizar la covarianza del teta tilde, ¿sí? Entonces ya, ok. Entonces me queda L transpuesto R por L, pero aquí estamos usando multiplicadores de Lagrange, porque queremos forzar además que sea insesgado. O sea, tenemos que forzar esta restricción de igualdad. Queremos minimizar en L, pero tiene que ser un L tal que satisfaga L transpuesto phi igual a identidad, no cualquier otro L, ¿sí? O sea, hay una restricción de igualdad en la minimización. Busquemos cualquier L, pero también al mismo tiempo ese L tiene que satisfacer L transpuesto phi igual a identidad. Y para eso usamos el multiplicador de Lagrange anotado aquí con este lambda, con esta letra aquí, lambda mayúscula creo que era, ¿sí? Entonces, bueno, Lagrange y ya lo usamos en su momento, así que el mínimo cuadrado con restricciones en el capítulo 2. Así que podemos revisar eso y aplicarlo parecido acá. Entonces el resultado es que los multiplicadores de Lagrange que nos dan son menos phi transpuesto por r a la menos 1 por phi transpuesto por phi a la menos 1. El teta estimado que nos da es el phi transpuesto a r a la menos 1 phi a la menos 1 por phi transpuesto a r a la menos 1 por las mediciones. El L que nos da, porque la minimización en L, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con este J? Minimizamos en L, y el L que vamos a encontrar, porque este es un J convexo, así que el L que vamos a encontrar es el L que estamos buscando. Es un punto crítico, pero al mismo tiempo el mínimo. Pero el L que vamos a encontrar va a estar en términos de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, una vez que encontramos el L en términos de los multiplicadores de Lagrange, al minimizar el J, reemplazamos el L en la restricción que queremos satisfacer. Y con eso sacamos los multiplicadores de Lagrange. Y habiendo sacado los multiplicadores de Lagrange, reemplazamos los multiplicadores de Lagrange en la expresión del L mínimo, que era función de los multiplicadores de Lagrange, y sacamos en limpio el L. Y una vez que sacamos limpio el L, entonces es cosa de reemplazarlo acá nomás y obtenemos entonces el teta sombrero, ¿sí? Entonces, J, minimizar J, obtener L de lambda, reemplazar L de lambda en la restricción, obtener lambda, con lambda reemplazamos, obtenemos L de lambda ahora en una expresión cerrada, y una vez que tenemos el L de lambda cerrado, conocido, lo reemplazamos en el teta sombrero. Entonces, primero intermedio el L en función de lambda, después sacamos el lambda, después sacamos el L, después sacamos el teta sombrero.
Y una vez que sacamos teta sombrero, podemos evaluar el mínimo, y el mínimo nos queda del funcional, y nos queda entonces phi transpuesto R a la menos 1, phi transpuesto R a la menos 1, phi a la menos 1. Entonces, pregunta del millón. ¿Qué es esta cuestión? Este es el mejor estimado, insesgado, lineal. ¿Sí? Todo este material, en todo caso, sí parece muy chino a esta altura. Todo este material está en el Norton. Si quieren tener una alternativa de la explicación, también es muy interesante, yo creo, de revisar eso. Y me parece que sigue siendo bastante fácil de leer. Entonces, ok, pero si esto es lo que te dio, veamos qué estimado me dio en el extra, digamos. En el extra le pedí de que además sea lineal en las mediciones. Bueno, mira, este es el estimado que te dio. ¿Te recuerda algo esto? Bueno, veamos. O sea, si el R fuera identidad, esto es mínimo cuadrado. Si el R fuera identidad, entonces el R a la menos 1 también sería identidad y ¡puf! Desaparece. Y me queda entonces phi transpuesto phi a la menos 1 por phi transpuesto por y, y eso es mínimo cuadrado aquí en la quebrada de la G. ¿Sí? Entonces esto es como mínimo cuadrado, pero tiene este R a la menos 1 metido en el medio. Y este R a la menos 1 metido en el medio, ¿habíamos visto algo como variante de mínimo cuadrado con una matriz colocada en ese lugar? Efectivamente, se revisa en el capítulo 2, ya que ha pasado un poco de tiempo y además con las semanas de pausa que tuvimos, bueno, sería que revisen el capítulo 2. Y en alguna parte del capítulo 2 tienen que aparecer, o si no, aparecen en el Norton. Estoy seguro que en ambos lados. Y esto es, el R a la menos 1 está en el lugar de un sopesamiento. O sea, esto es mínimo cuadrado sopesado. ¿Sí? El teta sombrero n que nos dio acá como resultado de desenvolver la madeja del mejor estimador lineal, mejor en el sentido de minimizar la covarianza, resultó ser un mínimo cuadrado sopesado. Solo que no sopesado por cualquier cosa, sino que sopesado por la matriz R a la menos 1. Y ahora la pregunta es, ¿qué es la matriz R a la menos 1? Bueno, la matriz R es la matriz de covarianza de los ruidos. ¿Sí? Por tanto, R a la menos 1 es la inversa de esa matriz de covarianza. O sea, es un sopesamiento bien específico que está en términos de los ruidos de medición, de la covarianza de los ruidos de medición. ¿Sí? Excelente. Entonces, mínimo cuadrado, sopesado, con la matriz de covarianza inversa de los ruidos, efectivamente, además, ya mínimo cuadrado de ser bueno, bonito, ¿sí? De ser insesgado y de tener covarianza y ser consistente. Además, si consideramos el caso específico de sopesado por la inversa de la matriz de covarianza de los ruidos, es barato. Sí, para decir la metáfora, no sé si eso será lo barato del asunto, digamos, ¿sí? Pero las tiene todas, básicamente, eso es lo que queremos decir. ¿Sí? Con este pequeño extra de sopesarlo por la inversa de la matriz de covarianza de los ruidos. ¡Tada! ¿Sí? O sea, realmente la hace toda a mínimo cuadrado. Ok, entonces el mejor estimador lineal se puede obtener minimizando este funcional, donde está ahí sopesamiento en el medio, y aquí básicamente hacemos la conexión con mínimos cuadrados sopesados. ¿Sí? Fantástico. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo, creo que este es un ejemplo, una escala, un ejemplo de cómo se vería el mínimo cuadrado, perdón, cómo se vería el mejor estimador lineal para el ejemplo clásico de regresores 1. Y el resultado entonces efectivamente es que es la expresión cerrada ahora antes teníamos el sopesamiento, o sea, teníamos el promedio de la medición nomás, y ahora tenemos la varianza de los ruidos metido allá adentro. ¿Sí? Si fueran todas iguales, entonces tendría sigma cuadrado, y me quedaría el sigma cuadrado acá, y el n sigma cuadrado, el inverso del sigma cuadrado acá abajo, y me queda n veces, entonces ahí me aparece n por sigma a la menos 2, y el sigma a la menos 2 pasa arriba, y básicamente volvemos al mínimo cuadrado común y corriente. O sea, tiene más encima esta propiedad de ser el mejor estimador lineal. Excelente. Aquí estamos simplemente asumiendo que podríamos tener varias varianzas distintas, siguiendo siendo independiente, a tener varianzas distintas para cada ruido de medición. ¿Sí? Pero normalmente asumimos además que son idénticamente distribuidos, así que estas serían en principio todas iguales. Ok. Tenemos una variación acá que es variable incremental. Esto sale un poco de mínimos cuadrados para decir, oye, pero bueno, bonito, barato, entonces hagamos siempre mínimos cuadrados. Pero hay situaciones que mínimo cuadrado no se la puede. Entonces, digamos que tenemos la misma estructura de siempre, o sea, lineales los parámetros. La data está explicada por una combinación lineal de los parámetros más un ruido de medición. La solución de mínimo cuadrado teta sombrero es una estimación no sesgada de teta cero. La covarianza viene dada por esto, ¿sí? Y el valor mínimo viene dado por esto. Esto es básicamente, perdón, me fui para atrás, me voy para adelante. Ok, estamos haciendo resumen básicamente de lo que tenemos. Estos son los resultados que tenemos hasta ahora.
Y entonces, el estimado de mínimo cuadrado, dado los regresores, tiene esta forma, ¿sí? Por lo tanto, cuando los datos aumentan, tenemos esta otra forma. Y ahora estamos asumiendo ahora que, fíjense en esta expresión, estamos asumiendo ahora que el phi ahora también es, que los regresores también son estocásticos. Que la esperanza le aplica también a la matriz phi, básicamente, ¿sí? Que como son todas mediciones, tanto en el Y como en el X, que constituye después ya se me olvidó, constituye después las filas del phi, creo, ¿sí? Entonces, ya la cosa queda media mezclada, digamos, ya no está tan clara, ¿sí? Entonces, suponiendo que existe la phi transporte phi y la esperanza de eso existe y que es invertible, entonces uno llega al resultado de que uno llega entonces a este resultado, ¿sí? Y el estimado θn es solamente asintóticamente no sesgado, ¿sí? Es decir, si se cumple con esto, ¿sí? Ahora estamos básicamente asumiendo, extendiendo el caso de que lo estocástico no está solamente en el B, sino que está también y por lo tanto en el I, sino que está también en el X, en los regresores. Y consecuencia de eso, para mantener la condición de sesgado, tenemos que, no basta con pedir que la esperanza de la componente debe ser 0, sino que tenemos que pedir que la esperanza del producto de los regresores transpuestos por B sea 0. ¿Sí? Estamos pidiendo más. Entonces, esta condición no siempre se cumple con mínimos cuadrados. No siempre se cumple normalmente, por lo tanto, el mínimo cuadrado no podría dar, en la medida que nuestros regresores son estocásticos, que el phi sea estocástico, podría ser que el mínimo cuadrado deje de ser insesgado, básicamente, porque no podamos satisfacer esta condición que está acá. Entonces, ahí entra la variable instrumental. La variable instrumental dice, chuta, podría ser que esto no se cumpla y por lo tanto el mínimo cuadrado, que es tan bueno, bonito, barato, nos resulte bien en términos de ser insesgado, que es una de las grandes propiedades de mínimo cuadrado. Entonces, asumamos una variable z distinta, una variable aleatoria instrumental z. ¿Instrumental en qué sentido? Instrumental en el sentido que sea tal que los regresores en estas variables z, multiplicados por el ruido, esperanza de eso, efectivamente me dé 0. Forcemos esa condición, eso es básicamente lo que está diciendo. Entonces, si es así el caso, entonces, resultado de eso es que vamos a tener esto. Va a estar dado por esto, ¿sí? Y entonces, en la medida que aquí me equivoqué, esta debe ser, aquí debe haber un t acá, claro, y esta sumatoria es t también, así que esta matriz está bastante mal, ¿sí? En la medida que este producto cruzado, sumatoria de este producto cruzado sea básicamente invertible, tengo que arreglar los índices ahí. Y el resultado de eso entonces es que básicamente usamos esta variable instrumental para imponer la condición de insesgado que se requiere en la medida que los regresores ahora sean estocásticos. Y el resultado entonces es un estimado con variables instrumentales, en los cuales está dado por el teta sombrero de variables instrumentales, dado n datos, está dado por la medición de las variables instrumentales. Esta es la sumatoria que debiera estar acá, está mal anotada, o sea, debiera ser de t igual a 1 en vez de i, y debiera ser z sub t, no z sub y. Porque queremos que exista para que exista la inversa carga, si no, esto se va a infinito. Entonces, esto es como mínimo cuadrado, porque aquí tendríamos el x de t y aquí tendríamos el x de t, pero hemos reemplazado ese x de t en particular por z de t, la variable instrumental, ¿sí? Y esa variable instrumental es tal que me satisfaga esta condición, que me recupera los insesgados si los regresores en x fueran estocásticos, ¿sí? Y no cumplieran con esperanza de los regresores, digo bien, ¿no? Esperanza de los regresores transpuestos por B, así que probablemente aquí me falta una transpuesta también, acá arriba en el phi z. Así, el diseño de la variable instrumental debe ser altamente correlacionado con los regresores originales y tiene que ser no correlacionado con B, eso es lo que estamos pidiendo, ¿sí? Ojalá que este phi z transpuesto por B sea tal que el phi z sea bien parecido al phi x, pero además cumpla que phi z transpuesto por B, esperanza de eso me dé 0, ¿sí? Entonces, y la covarianza en las variables instrumentales, con el estimado ahora de variables instrumentales, nos da los regresores en z transpuestos por los regresores originales phi a la menos 1, por los regresores en la variable z, variable instrumental transpuesto por la matriz de covarianza del ruido, el mismo R de antes, aquí le pusimos RB para hacerlo más entretenido. Variable instrumental, o sea, los regresores en la variable instrumental de phi z por phi transpuesto phi z a la menos 1.
¿sí? Entonces, claramente, no sé si claramente, pero esto se puede manipular y básicamente, si la variable instrumental fuera del mismo X, uno regresa de vuelta a la misma expresión de covarianza. Pueden verificarlo e intentar verificarlo. Llegan a la misma covarianza del caso de mínimos cuadrados. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema. Este es el problema. ¿Sí? Esto podría no ser verdad. ¿Sí? En la medida que los regresores sean estocásticos, la solución es imponer esa condición a través de una nueva variable instrumental. Aquí tenemos un ejemplo, lo tomamos del Norton. ¿Sí? Sí, bueno, pero ¿cómo aterriza esta cosa? Decir, bueno, ok. Supongamos que tengo esta estructura que ando detrás del valor de A, B y C. ¿Sí? Y vean, esto debería ser una estructura Armax, creo, verifiquen. ¿Sí? Entonces, pero ando detrás del valor de A, B y C, y tengo ruido de medición B que entra en K y entra en K-1. Entonces, los regresores, porque siempre hacemos una estructura que el ruido no existe. Entonces, los regresores los asumimos como para el A son los datos Y, y para el B son los datos US. El vector de medición son lo que está aquí a la izquierda, y fíjese que está en índice K y este está en K-1. Entonces, si aquí tengo 1, 1, entonces aquí tengo, si esto vale 1, si K-1 vale 1, entonces K tiene que valer 2. Por eso está corrido en 1. ¿Sí? Esta n chica en realidad es mi n grande de siempre, la cantidad de datos que tengo. Entonces, se propone como variable instrumental, una vez que yo estimo, o sea, tengo los datos Y, y lo junto del 2 al n, tengo los datos Y del 1 al n-1, tengo los datos U del 1 al n-1, datos de entrada y salida. Con el phi y con el Y estimo un A y un B de mínimos cuadrados. Me olvido de todo, ¿sí? Y saco un A sombrero y un B sombrero. Y planteo ahora una variable instrumental dada por la explicación sin el ruido. O sea, este A sombrero, aquí debiera estar I de K, pero ahora está la variable instrumental Z de K. Aquí debiera estar I de K-1, pero ahora está la variable instrumental Z de K-1, y aquí está el mismo U de K-1. ¿Sí? Y coloco como A y B los estimados que obtuve en la primera pasada con mínimos cuadrados A sombrero, B sombrero. Y planteo entonces en esta regresión, regresión ahora, la planteo como regresores, ahora la variable instrumental y la entrada. ¿Sí? Y con eso saco en limpio entonces este phi z ahora, en la medida que aquí estos IES fueran, estocásticos, que lo van a hacer porque van a estar con la medición del ruido además. ¿Sí? Así que al estar en los valores de Y en la matriz de regresores phi, entonces estamos en el caso de que los regresores son estocásticos. ¿Sí? Antes solo consideramos estocástico el B y por lo tanto solamente el Y, pero ahora el Y como medición también entra en el phi, por lo tanto el phi también es estocástico, estamos en este problema. ¿Sí? Entonces planteamos la variable aleatoria y la variable aleatoria instrumental, planteamos la variable instrumental que también va a ser aleatoria, y por lo tanto entonces tenemos ahora esta regresión a través de este instrumento, de este paso intermedio. Entonces tenemos este phi z, y este phi z entonces va a cumplir con lo que estamos esperando, de imponer el hecho de que sea independiente del ruido. Para más detalle, por favor, vayan a ver el norte, digamos, pero esto para aterrizarlo del hecho de que, mira, así se podría empezar a ver la cosa. ¿Sí? Pero la clave de la variable instrumental, ¿cuándo es necesaria una variable instrumental? Cuando vemos que probablemente no nos podemos hacer los lesos de que nuestros regresores son estocásticos, y además que no tenemos forma de satisfacer el hecho de que se cumpla esto. ¿Sí? Y si no se cumple eso, perdemos insencado, lo cual no queremos perder. Entonces ahí valdría la pena el costo de pensar en variables instrumentales. Las variables instrumentales son finicky, hay que trabajarlas con cuidado, porque podríamos, en términos coloquiales, el medicamento podría ser peor que la enfermedad, digamos. Así que está clara cuál es la enfermedad, estamos perdiendo sesgo. Esta propuesta, esta posible solución, hay que trabajarla con cuidado para efectivamente proponer una variable instrumental que no proponer cualquier cosa, sino que proponer efectivamente una variable instrumental que recupere la condición de sesgo y recupere entonces esta condición. ¿Sí? Pero la clave de eso, de cuándo debiera empezar a pensarlo, si me complico o no me complico, es si son mis regresores estocásticos. ¿Y cuándo son mis regresores estocásticos? Cuando dentro de mis regresores consideren valores de las mediciones de salida. ¿Sí? Ahí probablemente habría que seriamente pensar en variable instrumental. ¿Sí? Bueno, uno, ¿qué haría primero? Uno haría mínimo cuadrado y ve con la validación si las cosas funcionan bien, y si funcionan bien, ¿para qué se va a meter con variable instrumental? Pero si no funciona bien, una posibilidad podría ser variable instrumental. Una posibilidad de cuál podría ser el problema de por qué no funciona bien es que estamos perdiendo sesgo, y por lo tanto podríamos pensar en usar variables instrumentales.
Y nuevamente entonces termino diciéndole con variables instrumentales, vayan por favor a ver el Norton para ver qué nos dice el Norton con respecto a variables instrumentales y complementar eso entonces con lo que hemos conversado hoy. Ok, tercer giro de coordenadas. Vamos a ir a otra discusión, a otra conversación. Y lamento, en algún momento me pillé por ahí y después se me olvidó dónde está. Todavía lo sigo buscando. Un apunte bien bueno que lo encontré y dice, chuta, esto realmente lo explica muy bien. Componentes principales, análisis de componentes principales. No tiene que ver con un teta sombrero, tiene que ver con un X sombrero. ¿Sí? Entonces, yo tengo mediciones, muchas mediciones de alta dimensión. O sea, tengo mediciones X1 y el X1 son muchas componentes, el XN también son muchas componentes, tengo muchísimas mediciones. ¿Y por qué vemos componentes, o recordamos o mencionamos brevemente? Fíjense que van a ser 3 láminas, así que mucho no vamos a hablar, pero igual es tan importante que igual lo mencionamos. Porque análisis de componentes principales resulta ser una de las herramientas iniciales de entrada a Machine Learning. Y además tiene esta idea de que queremos encontrar, dado algo, queremos encontrar un estimado de algo. ¿Sí? Entonces, no es exactamente el vector de parámetros, sino que es una versión reducida de la medición. Lo que hace acá es decir, usted tiene X, y X es un conjunto de mediciones del X1 al XN, y cada uno podría ser un vector también. Entonces, usted tiene un espacio de mediciones, tiene muchos datos. El análisis de componentes principales lo que dice, usted tiene muchos datos, pero eso no significa que tiene mucha información. Entonces, esa es la intuición, básicamente. Entonces, de los muchos datos que usted tiene, una nube de datos, entonces, ¿dónde está realmente la información? Y la idea es, efectivamente, el componente análisis de componentes principales, quedarse dentro de esa nube de datos, quedarse con lo esencial, ¿sí? Intentar quedarse con lo esencial. Y eso significa, entonces, de esos datos, básicamente, extraer información. Esa es la intuición, ¿sí? Y por eso también ha tenido tanto auge con Machine Learning, porque es como lo que aparece con Machine Learning. Tengo muchas mediciones, mucho entrenamiento, pero ¿cuál es realmente lo importante dentro de eso? Y con eso aprendemos, digamos, básicamente, o aprende la máquina. Entonces, una de las cosas que pedimos acá, de supuesto, es que la esperanza de esto se mantenga cero y tenemos entonces la covarianza de estos datos. En este caso, por supuesto, si son datos, esto es muestral, digamos, pero en el supuesto de que M da cero y en el supuesto que existe una matriz R sub X. Lo que proponemos acá es una transformación lineal ortogonal, o sea, planteamos un Z que sea un W transpuesto por X, un poco como el blue, ¿sí? Planteamos que hay un Z que es simplemente una combinación lineal de los valores X, y lo único que pedimos además, o lo único que pedimos además, por pedir no hay engaño, que esta combinación lineal satisfaga W por W transpuesto igual a identidad, y esto es básicamente que estamos pidiendo que el W sea una matriz unitaria. Porque el W transpuesto ejerce como si fuera la inversa de W. ¿Sí? Y las que son así, todas las matrices que la inversa de su propia transpuesta se llama matriz unitaria. Entonces, una vez que tengo eso, entonces, si estamos pidiendo esta transformación ortogonal, entonces una estimación del X está dada por esta matriz W por los Z originales, ¿sí? Por los Z de la transformación lineal. Entonces, los estimados son el W por las transformaciones lineales de los datos originales X. ¿Sí? Ok, entonces, y planteamos como medida de cómo elegimos este W, básicamente, porque si a través del W termino eligiendo el Z, y el Z me define el X sombrero, junto con el W. Entonces, tengo el X, y la pregunta es, ¿cómo saco limpio un X sombrero? Tengo el X, que son los muchos datos, y quiero un X sombrero que condense la información de esos muchos datos, que se vaya a lo esencial, básicamente. ¿Sí? Entonces, planteamos una diferencia de norma al cuadrado, de norma 2 al cuadrado, entre el X y el X sombrero. Y le sacamos la esperanza porque estos X también son estocásticos. Tienen ruido de medición, etcétera, etcétera. Como son datos, vienen con ruido de medición, así que pongámosle ahí una esperanza. Entonces, este es mi J, básicamente, para PCA, para Principal Component Analysis, en inglés. Ok, si ese es tu funcional, démosle a la misma pega de siempre. Tratemos de ver primero cómo se ve el funcional. Entonces, aquí me faltaron unos sombreros, ¿sí? Porque aquí es X sombrero y aquí X sombrero, no lo mismo X. Aquí ya volvió a aparecer el X sombrero. Y entonces seguimos operando, revisen los pasos. Y como estamos planteando que el X sombrero es esta explicación WZ, entonces aquí reemplazamos y llegamos entonces que nuestro funcional es lo mismo que la traza de Rx menos la traza de WRX, W transpuesto, donde eso coincide efectivamente con la varianza del
z, de la transformación lineal ortogonal que se está proponiendo. ¿Sí? Los ortogonales de esta condición W transpuesto igual a identidad. Ok, entonces, o sea, en realidad, cuando hacemos esperanza de x menos x sombrero al cuadrado, en realidad nos queda la traza del x menos las trazas del z. Perdón, nos queda la varianza del x menos la varianza del z. Eso es lo que estamos diciendo. Porque el Rx es esta expresión de acá. ¿Sí? Cuando sacamos la traza, entonces estamos en la misma condición. ¿Sí? Z transpuesto, sí, está bien. Entonces, en consecuencia, la matriz W define una transformación ortogonal sobre el vector de entrada X que maximiza la varianza de los elementos de la salida en orden de máximo de crecimiento. Las columnas de la matriz W, la dirección de proyección de la entrada X, corresponden a los vectores propios de la matriz de correlación Rx de la entrada, y la varianza de las componentes de la salida corresponden a los valores propios de Rx. Chino, pero ahí lo pueden ver. Pero básicamente, de todo este manejo, la idea es... aquí lo tengo de otra manera. La idea es que ¿tengo la matriz X? Sí. Entonces, es posible reducir la dimensionalidad de la entrada X realizando PCA, descartando las componentes de menor varianza, es decir, podemos realizar análisis sobre el vector Z con un menor costo que el vector original, y el error de aproximación está dado por esto. ¿Sí? Dado que el vector W es ortogonal, el vector de error E es ortogonal a la aproximación de X. La aproximación a partir de componentes principales es óptima en el sentido de los mínimos cuadrados. Además, la varianza total de los componentes eliminados es la que está acá. Entonces, en realidad lo que estamos diciendo acá, y lo vimos en su momento también en diseño de controlador avanzado. La pregunta entonces es este W, y aquí está la respuesta básicamente. Para PCA, ¿sí? La columna de la matriz W, que es lo que estamos buscando, o sea, la dirección de la proyección de la entrada X, porque si tengo el W, entonces tengo el Z, y si tengo el Z, entonces tengo el X sombrero, básicamente, junto con el W. Entonces, todo el cuento es ¿de dónde saco el W? Entonces dice, aquí está la clave, básicamente. Pues si esto es lo que queremos, minimizar, ¿sí? Entonces, la columna de la matriz W, la dirección de proyección de la entrada X, corresponden a los vectores propios de la matriz de correlación Rx de la entrada. Yo tengo el X, porque tengo las mediciones, ¿sí? Entonces, si tengo el X, puedo calcular el Rx. Y una vez que yo calculo el Rx, que va a ser una matriz numérica, le puedo sacar los valores propios y le puedo sacar los vectores propios. Y me está diciendo, cuando estos vectores propios yo los normalizo para que tengan todo largo 1, para que sean ortonormales, ¿sí? Entonces, los vectores propios constituyen de la matriz Rx, que yo puedo calcular originalmente a partir del X, entonces constituye mi matriz W. Y la varianza de las componentes de la salida corresponden a los valores propios del Rx. La varianza de componentes de la salida corresponde a los valores propios de Rx. ¿Sí? Entonces, el W ya está resuelto. O sea, yo tengo el X, saco el Rx, le saco los valores propios, le saco los vectores propios, me adueño de los vectores propios. Si no son de largo 1, lo hago de largo 1, y eso se transforma en las columnas de W. Y teniendo el W, entonces la pregunta es ¿en qué medida yo aplico la reducción? ¿Con qué perilla yo observo esta reducción? Y la perilla de reducción es esta. La perilla de reducción dice, bueno, si el X sombrero está dado por el W que sacaste con los vectores propios de la matriz Rx, entonces te da este Z, y con este Z te da este X sombrero. Yo puedo reemplazar uno en el otro, entonces me queda W por W transpuesto por X. Entonces, el resultado de eso es que esa diferencia va a estar dada por ZI por WI, ¿sí? Y esa diferencia va a estar dada, entonces, los vectores WJ son ortogonales porque vienen de ser los vectores propios, y la diferencia va a estar dada por el error que vamos a estar cometiendo en cuántas columnas cuántos vectores propios considero, cuántos vectores propios del Rx considero para el W, y al considerar más o menos cuánta diferencia va a haber entre el X sombrero y el X, va a estar dado por la suma de los valores propios de Rx, ¿sí? Que son los valores singulares, efectivamente, del X, ¿sí? Entonces, ¿está bien, no? Sí, los autovalores de Rx son valores singulares, ¿sí? Y el resultado de eso, entonces, si yo descarto, si el Rx tiene n autovalores, entonces, y por lo tanto tiene n autovectores, y yo me quedo con los primeros 10, y n vale 20, por ejemplo. Entonces, ¿cuánta diferencia entre el X y el X sombrero se está generando? ¿Cuánto error en norma 2 cuadrado? ¿Cuánto error se está generando? Bueno, la suma de los últimos 10 autovalores.
Sí, eso es lo que me está diciendo acá. Está cometiendo tanto error como la suma del último 10 autovalores de la matriz RX. Si ese número es pequeño para ti, entonces acaba de reducir la dimensión del espacio de 20 a 10. Si ese número es muy grande, entonces considera a lo mejor 15 autovalores y descarta los últimos 5 nomás. ¿Sí? Como estos autovalores corresponden a ser valores singulares, los valores singulares se ordenan de mayor a menor. Entonces los últimos siempre son los más pequeños. Así que si descartar 10 genera una sumatoria acá muy grande que evalúa la diferencia en norma 2 cuadrada entre el X y el X sombrero, si ese número es muy grande y no te gusta, entonces suma los primeros 15 y estáis descartando y sabe cuántos errores estáis generando en norma cuadrada, norma 2 cuadrada, y suma los últimos 5 y ese número ahora es suficientemente pequeño para ti para ser aceptable, entonces colapsaste la dimensión de los datos de 20 a 15. Lo cual dice, bueno, ok, por supuesto, pero aquí en Machine Learning estamos hablando de dimensiones 1000 a 20 o 30, o sea, realmente ahí es donde hace la diferencia. ¿Sí? Me parece que PCA no está en el Norton, pero hay mucho por encontrar en cualquier lado. Entonces, por ejemplo, hay YouTube, PCA, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama esta persona? Lo quiero dejar con una no sé si está... no sé si está... Parece que no. No que quiero ver YouTube con ustedes, digamos, pero este sujeto es muy bueno. Es muy didáctico, en mi opinión. Digamos. No sé si tiene algún video de PCA, pero me asombraría que no tuviera. Debería haberlo buscado antes, en realidad, normalmente. Pero les sugiero ver seguir a esta persona, es muy bueno, en mi opinión, como... como como... Acá está, ¿viste? Se me acordaba que tenía uno. Sí. Les sugiero que vean este video. Esta persona es muy didáctica, en mi opinión. Y aquí hay otro, parece. No sé si será el primero o no, pero ahí, por ejemplo, tiene otro inmediatamente. Se lo voy a dejar en el chat para que lo puedan ver ahí. Bueno, con eso terminamos en todo caso. Voy a dejarlo de compartir. Y... No, una pregunta que tiene una pregunta sobre la tarea. Anunciado. José, bueno, Sí. voy a dejar de grabar primero porque con eso terminamos para que sea...